Las elecciones del domingo 9 de febrero nos dejaron un escenario muy marcado por dos fuerzas políticas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué podemos esperar para la segunda vuelta? La carrera de periodismo de la Universidad de Ecotec, junto a un panel de prestigiosos expertos, responderán estas y otras preguntas. Porque la información veraz y el debate oportuno nos ayudarán a emitir un voto más responsable. Bienvenidos. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela Suárez, soy estudiante de periodismo de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad. Aquí, desde la radio y la sala de podcasting del campus San Borondón, realizaremos un necesario análisis postelectoral de las decisiones que tomó el Ecuador el pasado 9 de febrero. Y los resultados han dejado un escenario reñido. Daniel Noboa avanzó a la segunda vuelta con un 44.17%, no tan lejos de Luisa González, quien alcanzó el 43.97%. Y en este momento se encuentran conmigo importantes expertos del medio con quienes que analizaremos esta situación. Me complace darle la bienvenida a Marwin Lavallen, coordinador de las carreras de Marketing y Comunicación de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad en Ecotec. También con nosotros se encuentra Cecilia Druet, especialista en comunicación política y estrategias de marketing. Además, contamos con un querido miembro de nuestra universidad, el doctor Vicente Andrés Tallano, director de Campus La Costa, politólogo y ex ministro. Entonces, hay muchísimo por dialogar, pero quisiera empezar con Cecilia, preguntándole a usted, desde la comunicación política, ¿qué estrategias implican y explican que Noboa y González concentren la mayor parte del electorado? ¿Cómo impactó la campaña digital en esos resultados? Primero, agradecerles por la invitación. Me parece genial que desde la academia se pueda practicar. Y la cabina, por cierto, está maravillosa. Conversando un poco más sobre el escenario político que estamos atravesando, me atrevo a decir que la estrategia que se hizo de parte de ADN, Daniel Noboa, fue buena, pero no fue completa. Y eso lo podemos ver en los resultados el día de hoy. El electorado joven, así lo refleja el INEC, es la mayoría, pero el TikTok no alcanza. Acá somos jóvenes críticos que tenemos un pensamiento individual donde un video de 30 segundos no me basta para entender las propuestas. Claro. Si bien es cierto que hoy los votantes inician desde los 16 años, no significa que con esto haya bastado. Y esto se tiene que relacionar, y es la oportunidad que tiene ahora Daniel Noboa, de unirse al territorio. El territorio no es negociable. En la política no es negociable. Entregar una campaña 100% digital, que me parece que es lo que pudimos ver en el escenario de Daniel Noboa, pues, y en la mayoría, porque me atrevo a decir que ningún partido dio una propuesta muy clara. No, pero por lo menos, a diferencia de Luisa González, que fue la candidata de Revolución Ciudadana, tuvo una estrategia distinta. Primero, se acercó mucho más a la prensa. A Daniel Noboa no lo vimos acercándose a la prensa. Segundo, hizo mucho más territorio. Tenía una campaña digital también, y en este escenario, a diferencia de las últimas elecciones, vimos a Luisa González que ya nos estaba arropando tanto con la imagen de Rafael Correa. A pesar de estar obviamente vinculada al partido, ya no vimos pues tanto en las gigantografías de forma visual unida a Rafael Correa, lo que por lo menos genera una apariencia de autonomía, aunque no lo sea. Esto ha generado bastante división en el voto. Doctor, con esos resultados tan ajustados, ¿cuál es su primera lectura sobre el comportamiento de los electores? ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bueno, primero muchísimas gracias, un placer siempre estar en esta cabina y bueno, estar con Cecilia, con Steffi, que ya mismo se suma, Marwin, y obviamente a todos nuestros estudiantes y comunidad universitaria que ve este programa. Una elección que nos dejó varias lecciones, ¿no? Primero yo quiero destacar el fracaso, debo decirlo con todas sus letras, de muchas de las encuestas y además del Exipol que vimos el día domingo, 9 de febrero, el día de las elecciones. Se esperaba y se generó mucho rumor social y una estrategia de querer posicionar que el presidente de la República iba a ganar en una sola vuelta, lo cual no se dio, y al no darse ese resultado, inmediatamente pues la gente esperaba que el candidato presidente pues pueda salir a dar una versión, digamos, apropiarse de la victoria también, porque también a veces eso es una estrategia, y eso no pasó. Entonces, en línea a eso, yo creo que la principal lección también es destacar que estamos en un proceso de hiperpolarización,
donde tenemos dos tendencias claramente marcadas y donde el pelotón de abajo no logró conquistar al electorado. Y eso a mí sí me parece saludable, porque yo he sostenido varias veces en intervenciones en que el Código de la Democracia merece y debe ser reformado, porque lastimosamente muchas tiendas políticas y muchos personajes en la política utilizan las elecciones presidenciales para hacer turismo electoral. Y eso es algo que nosotros como ciudadanos debemos condenar, y definitivamente eso pasó. Entonces, no quiero decir con esto que sea saludable o no tener dos tendencias tan marcadas, pero lo vemos, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde tenemos dos partidos muy bien establecidos con dos tendencias completamente diferentes que se contraponen y que representan dos modelos de país distintos, y de esa manera es como los estadounidenses votan. No quiero decir que hoy en el Ecuador eso sea lo que necesitamos, pero en un símil sí estamos. En la segunda vuelta nosotros tendremos los ecuatorianos que decidir entre dos modelos de país distintos, en lo que representa la Revolución Ciudadana de Luisa González y en lo que representa también Daniel Noboa, y en este caso su continuidad, ¿no? Entonces, hasta ahí yo creo que sería como a priori las primeras cosas más representativas de lo que nos dejó esta elección, y cerraría diciendo nada más que no tuvimos en la campaña ningún hito en particular. Es decir, sí, en la campaña del 23 tuvimos los Daniel Noboa de cartón, que fue obviamente un boom. Hemos tenido otras campañas electorales donde hemos tenido spots muy representativos. Esta campaña, esta polarización hizo además que sea bastante monótona, diría yo, y a la vez multitemática. Entonces, en esa línea me parece que fue también por eso muy difícil que los ecuatorianos se puedan decantar por otras opciones, porque todo se concentró en el mensaje de la continuidad de Daniel Noboa y esta nueva oportunidad para su nuevo gobierno, o en la esperanza de cambio de Luisa González. La marca de un candidato es clave en estas campañas modernas. ¿Qué elementos decisivos de Noboa y González influyeron en el electorado? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con este panel. Bueno, yo como persona de marketing pues me remito un poco a los números y ver las estadísticas de lo que ha sucedido, un poco comparar las tendencias, y pues vemos algo muy marcado, ¿no? En la última elección, si tomamos como referencia los datos de la segunda vuelta del 2023 y los comparamos con los datos de esta primera vuelta en votos válidos, tomamos un dato muy importante. Los dos han perdido cantidad de votantes. El padrón ha crecido 3.25%, sin embargo, cuando los dos han perdido votantes, quien más ha perdido votos ha sido Daniel Noboa. Ha perdido aproximadamente 14% de sus votantes. Luisa González también ha perdido 8% de sus votantes, lo cual nos dice algo, nos dice que de alguna manera han ido modificándose las tendencias con relación a ello. Por otro lado, la imagen del candidato es súper importante, y yo les planteo sobre la mesa esta siguiente duda, ¿no? Si realmente Daniel Noboa sigue siendo la oportunidad de un cambio o de un continuismo. Al estar él algunos meses ya en el poder, más de un año en el poder, quizás la imagen se ha deteriorado muy rápido, la imagen de este político nuevo, que quizás por eso es que votamos nosotros en el 2023 por él. Quizás esta imagen se ha desgastado, ha tenido un gobierno bastante complicado, con muchas cosas que pasaron en el intermedio de su gobierno que han hecho que quizás su imagen se haya desgastado. Por otro lado, Luisa ¿es un cambio o realmente es un regreso al pasado? Lamentablemente a Luisa sí le pesa un poco lo que decía el doctor Tallano, le pesa un poco también el tema de arrastrar esa herencia de un partido político. Daniel Noboa quizás también ahora arrastra un poco también esta situación de todo lo que ha pasado en estos meses de gobernabilidad. Y esto nos da pauta a que el votante se enfrenta a muchas emociones cuando tiene que elegir ahora a alguien. Tiene que elegir basado en un miedo al pasado, una esperanza de futuro, pero sobre todo es una gran incertidumbre sobre lo que pasa. Hay temas muy claves: inseguridad, futuro, economía, que quizás todavía no están bien definidos. Y como decía Cecilia, quizás ningún partido ha podido capitalizar el sentimiento de las personas sobre lo que quieren en el futuro. Entonces creo que por ahí hay algunos datos que son interesantes que analicemos. Y basado en los datos que nos ha mencionado el Máster Marwin, ¿qué opinan al respecto de esta disminución porcentual de votos que nos comentan? Bueno, yo realmente me sorprendo de los datos tan específicos, porque cuando revisamos los mapas, no tan específico como los números, pero el mapa en las últimas elecciones, después del 2017, vemos siempre a la costa votando por Revolución Ciudadana, y esto no se ha alterado demasiado. No. Entonces hay que plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué ha hecho bien Revolución Ciudadana
para mantener ese voto firme. Y no podemos escudarnos en respuestas simplistas como que ahí están las mafias. O sea, me parece a mí una respuesta demasiado simplista y bastante ofensiva para toda la región, que solo aumenta el regionalismo, que me parece que Ecuador, con la ola de violencia que está viviendo, no está para el regionalismo. O sea, es lo que más tenemos que alejar. Es más, me atrevo a decir, ADN para ganar tendría que cambiar esa narrativa. Cambiar la narrativa de división y poder generar más unión al país. Yo incluso puedo decir abiertamente, yo voté por Daniel Noboa en las elecciones anteriores, justamente porque el discurso de él fue genuino al decir yo soy pro todo y anti nada. Ese discurso ganó mi voto. Sin embargo, en el ejercicio político vimos a un Daniel Noboa que se volvió anticorreísta. Y hoy no sé si su voto sea genuinamente por su imagen o sea por capitalizar el voto anticorreísta. Y eso también él tiene que revisarlo. Y en todo caso, si era capitalizar el voto anticorreísta, ya lo tiene. Ahora tiene que conquistar estos nuevos votos. Entonces, la narrativa no puede ser la misma. Por otro lado, con respecto a Luisa González, creo que poco a poco se ha ido un poco disminuyendo el gran monstruo que ha sido, bueno, más que el correísmo, Rafael Correa. Darle un poco de autonomía a Luisa González creo que sí ha servido para dividir o aislar esta imagen de Rafael Correa, que tiene a toda la costa conquistada, pero también tiene mucha gente con bastante rencor hacia él. Es un país dividido, o sea, genuinamente dividido, y hoy en día hay retos distintos. Y para mí el reto más grande lo tiene Daniel Noboa, porque siempre un presidente en gestión va a tener la desventaja, porque todos los problemas, sean o no sean su culpa, van a caer bajo su imagen. Y me parece que Daniel Noboa está dando chance y pudiese no hacerlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vimos, como bien mencionaba aquí mi colega, cuando vimos la aparente derrota, él pudo haber ganado la narrativa si se presentaba frontal el mismo día de las elecciones, diciendo que por primera vez Revolución Ciudadana no había llegado primeros a la segunda vuelta. Pudo haber ganado esa narrativa. Sin embargo, dejó esperar demasiado tiempo. Revolución Ciudadana, por otro lado, tiene a buenos oradores, por lo menos en este espacio, que fue Aquiles Álvarez, que fue Marcela Liñaga, que dieron un discurso genial, versus incluso la entrevista del presidente. Y si el presidente pues no estaba tal vez en el mejor momento para dar una entrevista, porque también somos humanos, un vocero. Un comunicado no bastó. Y eso hoy ya se puede percibir. Él realmente no tuvo la derrota, pero sí permitió que la narrativa esté en su contra. Doctor. Bueno, yo creo que varias lecturas con respecto a este tema. Es natural que tengamos un desgaste del Ejecutivo en funciones. Ecuador es un país difícil, es un país muy complejo de gobernar, es un país muy difícil de manejar, y además es muy complejo tener contento o al establishment y al pueblo. Entonces es un gran desafío. Y ese desafío hace que tengas que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen costo político, ¿no? Entonces, el presidente, definitivamente, no solamente el presidente Noboa, todos los presidentes de la República tienen que hacerse cargo y tienen que tomar las mejores decisiones y comunicar asertivamente y acertadamente, diría yo, y cometer la menor cantidad de errores para poder evitar el desgaste o mitigar el desgaste, porque evitarlo es muy complicado. Entonces, dicho esto, yo creo que definitivamente uno de los grandes desafíos en esta segunda vuelta es entender cómo tanto la línea de Luisa González y la línea del presidente Noboa van a conquistar ese electorado. ¿Qué narrativas van a cambiar? ¿Qué puentes van a tender? ¿Cómo va a posicionarse de cara a la segunda vuelta? ¿Cuáles son los cambios que va a hacer el presidente Noboa en su gabinete que van a afianzar su gestión para que él pueda dar un mensaje a la ciudadanía de que merece una segunda oportunidad y de que él debe continuar en el poder? O cómo Luisa González va a decirle a la ciudadanía que, por ejemplo, no van a existir casos de corrupción en su gobierno, que no va a estar el presidente Rafael Correa tomando las decisiones y, como decía Cecilia, tenga autonomía para ella ser la presidente y no Rafael Correa o el grupo que rodeaba al gobierno del expresidente Correa. Entonces, y coincido con Marwin absolutamente, las emociones juegan un rol fundamental a la hora de votar, y eso a veces es un problema,
porque lastimosamente la mayor cantidad de ecuatorianos no tenemos un voto consciente, informado y responsable, sino que realizamos un voto emocional o con el corazón o emocional con las vísceras, y eso le hace daño a cualquier país. Y frente a dos tendencias tan marcadas como las que tenemos hoy de cara al 13 de abril, tenemos que ser muy cautos y conscientes de lo que vamos a hacer con el país. Sí, hay que analizar, hay que ver qué modelo de país nos propone Daniel Noboa, cuál es el modelo de país que nos propone Luisa González, y en virtud de ello entender que es mucho lo que está en juego y que nosotros los ecuatorianos somos corresponsables también de lo que sucede en nuestro país. Y en esa línea me parece que hay grandes desafíos para las dos candidaturas y que estaremos todos muy expectantes de ver cómo ellos van a generar, decía yo hace un momento, estos puentes para capitalizar ese voto que llegó a cerca del 2%, si me pueden corregir. No, es más, mucho más, perdónenme, es el 8% casi de nulos y blancos, de indecisos, si se quiere llamar. Estaban en las encuestas en el 11%, vemos que no bajó mucho. Entonces, ¿a dónde se va el electorado de Leonidas Giza? Todas esas, o de la Sierra Centro, cómo van a seguir votando, cómo van a votar ahí. Todas esas son incógnitas que vamos a tener de aquí hasta el 13 de abril. Agradecemos muchísimo la presencia de Marwin Lavallen. Síganos en nuestras redes sociales de la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad. En este momento nos vamos a un pequeño corte y continuamos con Stephanie Macías, estratega política, y ya regresamos. Nos encontramos aquí con la doctora Stephanie Macías, reconocida analista política internacional, asesora de comunicación y directora de Buró Estratégico. En este segundo bloque analizaremos ya de lleno en lo que será la segunda vuelta el próximo 13 de abril. Stephanie, ¿qué cambios considera que se deben implementar los candidatos en la narrativa política de cara a esta segunda vuelta? Hola, gracias por la invitación. Y primero, solo puedo decir cosas buenas de las instalaciones de Cotec. Yo tengo la suerte de estar invitada a algunos medios y en verdad, para los que están viendo y oyendo, mis respetos para estas instalaciones. Son de lujo. Estos micrófonos y esta situación me tiene nerviosa, que no sé ni cómo manejarla, pero estoy feliz. Gracias por la invitación. A ver, en materia de política, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una primera vuelta con sabor a segunda. Cuando veamos los números debiésemos analizar las cifras no como una primera vuelta, sino las cifras de la segunda vuelta, porque al haber una polarización estamos viendo cifras de segunda vuelta. Por eso los análisis de los distritos y de las provincias tienen que hacerse, mi sugerencia es hacerse versus la segunda vuelta 2024 y no primera vuelta, porque no vamos a tener. Con esto en mente, la narrativa. El gobierno tenía la narrativa de lo más probable es que ganaba en primera vuelta. No lo hizo, pero ganó. Es como cuando el partido ganas 3-1 y dices, chuzo, pero es que perdió, nos metieron un gol o nos metieron dos. Al final del día, cuando termina el partido y ves la tabla de posiciones, ¿ganaste o no ganaste? Sí, ganaste. Normalmente la historia reciente latinoamericana nos habla que cuando hay un presidente en reelección,
el ejercicio mismo del quehacer diario le cobra una factura, y esa Así factura es el desgaste natural que tiene, es la mochila pesada que el candidato presidente tiene versus la candidata que no tiene ese peso. Entonces, si me preguntas a mí, creo que la narrativa debiese cambiar hacia una victoria. Ganaste por 1 gol o por 10 en la tabla de posiciones, Ganaste. Ganaste, correcto. Entonces, con esto creo que sí, la narrativa tiene que ser ganaste, también se necesita un mensaje de más que empoderamiento, de decirle al votante que emigró, porque hay cifras que nos demuestran que hay votantes que votaron por Daniel Noboa en el 2024 que de alguna manera han migrado donde Luisa, y dentro de la estrategia debiese decir a ese votante: te escucho, te entiendo que sientes que te la debo, dame una otra oportunidad, así como me la diste la vez pasada. Habrá muchos votantes que ya migraron y estén convencidos, y habrán otros que digan: no me convence esta candidata, pero Daniel tal vez no me está parando tanta bola. Esa es de una estrategia del gobierno, pero desde la estrategia de Luisa es entender que este voto que migró, ¿cómo haces para contenerlo y no regrese? ¿Y cómo haces para fidelizarlo? Entonces creo que van a haber estas dos estrategias. La una, porque muchos hablan del voto de Isa y el voto de Andrea González. Si bien es un voto importante, también hay todo un abanico de opciones de los otros votantes que emigraron. También en la campaña vamos a ver una campaña de activación y desactivación del voto. Activación porque quieres que los que van a votar por ti voten, pero también quieres que los que van a votar por la contraparte o no vayan, se desilusionen o no voten, y en muchas campañas la contraparte ha activado el voto nulo para generar un voto rechazo y así desactivar el voto hacia tu oponente. Entonces creo que esos son un poco los escenarios que tendremos. Cecilia, los temas coyunturales ahora son la inseguridad, la crisis energética y la economía. Sabiendo que serán las cuestiones más abordadas, ¿qué anticipa usted como el enfoque que le dará a cada candidato en estos temas? Bueno, como bien lo decía aquí la doctora, que me parece que debería asesorar al gobierno actual, porque si continuamos con la misma narrativa, pues se ve más cercana a la derrota que el triunfo. Pero creo que lo que se tiene que abordar, obviamente, son propuestas más concretas, ¿no? No dejar tan al aire. Por ejemplo, tenemos campañas muy vacías de ambos lados. Por una parte tenemos a Luisa González con el gran eslogan de antes estábamos mejor. No, esto no son números, esto no es un reflejo puntual, que yo creo que ya la generación de antes también ha cambiado, ha madurado y quiere saber cosas más concretas. Por otro lado, tenemos a ADN con dos narrativas que para mí no son tan favorables. La una es el Plan Fénix, que hasta el día de hoy no ha funcionado y no sabemos qué es. Y la segunda es hablar de un país, como ya dije antes, dividido, ¿no? Hablar de el viejo Ecuador, cuando muchos de esos elementos eran parte del viejo Ecuador. Y eso me parece que solo afecta, es como meterse autogol. Ya, eso solo afecta a su propia narrativa. Creo que cuando hablamos de estas situaciones, primero tenemos que comenzar con la ejecución. Hay que reducir las cifras, ¿no? Tenemos un enero con un 56% más de muertes violentas con respecto al año anterior, que yo creo que los números te van afectando directamente a la narrativa. Correcto. Tenemos una crisis energética que se prevé que vuelva en abril, ojalá después de las elecciones, para que no afecte directamente a los resultados. Si esto no se aborda correctamente, no importan las propuestas que salgan en TikTok. La gente va a tomar una decisión de acuerdo a su bolsillo, de acuerdo a su realidad. Doctor, desde el punto de vista legislativo, ¿qué implicaciones tiene para el próximo gobierno la composición de la Asamblea, considerando que el partido de Noboa tuvo el 43,38% de los escaños y la oposición el 41,25%? Como dicen coloquialmente, ahí te quiero ver. Ajá. Definitivamente. A ver, yo creo que en términos futbolísticos, porque veo que aquí mis dos colegas han ido por esa vía, el partido va a estar complicado. El partido va a estar complicado y yo creo que indistintamente de las dos tendencias, ¿no? En caso de que uno de los dos llegare pues a ser presidente, definitivamente la Asamblea es el espacio donde
no solamente existe lo que siempre vemos, ¿no? El show y quizás por ahí la confrontación de una u otra tendencia, sino que por ahí pasan dos temas fundamentales. El primero es la legislación, la legislatura, es decir, ahí se hacen leyes, y por otro lado se fiscaliza. Son las dos funciones principales que establece el Código Orgánico de la función legislativa. Entonces, en esa línea, con esa cantidad de votos, establecen las mayorías, los distintos tipos de mayorías para los distintos tipos de procesos. Entonces, por ejemplo, con las dos bancadas, creo que tienen 66 el uno y 67 el otro, si no me falla la memoria, creo que estaba por ahí. Ninguno de ellos, por ejemplo, no tiene los votos para, en caso de ser gobierno, fiscalizar a sus ministros. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues realmente vamos a tener y vamos a ver cómo las minorías se mueven, cómo gobiernan o cómo legislan estos personajes de Pachacutic, que tienen cerca de 8. Me parece que el PCC viene mucho más abajo, con 4, con 5 escaños, y eso obviamente tiene un impacto de cómo la Asamblea, a través de su viceministerio, el Ejecutivo, a través de sus distintos ministros de la política o de gobernabilidad, pues van a mover las fichas. Entonces yo creo que ahí el gobierno que entre tiene un gran desafío, porque mucho de lo que está en sus planes de gobierno tiene relación directa con modificar leyes. Se habla de constituyente, se habla de las reformas pendientes al código, al COIP, ¿verdad? Al Código Integral Penal, y muchas otras cosas que la Asamblea de hoy deja que son necesarias para las propuestas contundentes que tienen tanto Luisa González como Daniel Noboa en materia de justicia o de reformas del Estado integral que son necesarias para combatir los problemas que usted señalaba. La recuperación económica, la crisis económica que estamos viviendo todos, los problemas de seguridad, de extorsiones, etcétera, etcétera, y por supuesto también esta crisis energética que está ahí entre que se solventó y no se solventó. Entonces hay muchas cosas ahí. Yo quiero meter cuchara a la respuesta solo para darles un poco de contexto a la respuesta tan asertiva. Y es que para los que nos escuchan, para hacer un bloque necesitas 15 asambleístas. Eso significa que los partidos, iba a decir partidos pequeños, pero en su momento no eran partidos pequeños, pero los partidos que han logrado incorporar a 4, 3, 2, 5 asambleístas, no logra ser bloque, y al no lograr ser bloque les va a tocar, si es que ellos quieren ser considerados bloque. ¿Y por qué es importante para que nos escuchan ser bloque? Porque si eres bloque estás dentro de la CAL, y si estás dentro de la CAL también pudieses aspirar o anhelar también ser parte de alguna de las mesas interesantes o importantes de las comisiones. Entonces creo que para ser bloque les tocará a estos grupos en este momento minoritarios ponerse de acuerdo en una agenda común legislativa para poder ser bloque. Porque para los que están viendo y nos están escuchando, no es tan fácil decir, bueno, somos minorías, sentémonos. Tenemos que tener unos acuerdos mínimos de una agenda legislativa, porque si tú estás a favor de la privatización de todo y los otros están a favor de totalmente la izquierda y socialismo, no hay agenda en la cual no hay una agenda común, no puedes presentar leyes juntos, no puedes votar juntos. Entonces me parece que ese va a ser un reto importantísimo si quieren ser bloque. Imagínense al Partido Social Cristiano con sus 5 asambleístas negociando con Pachacutic. Eso, que para mí el Partido Social Cristiano, lastimosamente debo decirlo, ha sido el gran perdedor de estas elecciones, porque yo no esperaba que llene pocos espacios. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Partido Social Cristiano tiene 5 miembros. La idea después de un Herbas con unos números así y no tiene nada. Es una lástima porque construye, a la cual tengo mi mayor respeto por muchos de sus miembros muy capaces, especialmente en la costa había un candidato, Luis Fernando Ayala, que es valiosísimo y no entró, pero espero que siga intentándolo porque valoro y agradezco los que se lanzan, se aventuran e intentan ser parte de la solución. Pero el Partido Cristiano metió 4 o 5. Hay otros partidos tradicionales y movimientos políticos locales. Normalmente hay, me parece, corrígeme, Machala, Esmeraldas, Cuenca a veces Azuay tiene, Imbabura tiene. Muchas de las fuerzas de movimientos locales suelen meter 1 o 2 candidatos y esta vez no lo hicieron. Entonces hoy estamos hablando, no quiero hablar de fuerza porque por supuesto que la votación nacional no los acompañó, pero de los partidos tradicionales los únicos que quedan con representación en la asamblea es
ni siquiera contaría al de Daniel Noboa, porque Daniel Noboa es un partido nuevo, pero de partidos tradicionales, el partido del correísmo, PSC, y corrígeme ahí, me parece que, Pachacutic sería, y el de Lucio, me parece el que... Partido Social Patriótica tiene como sea, 2 escaños o 3. Y yo les quiero, consultar realmente algo. Recordemos que en la última Asamblea Nacional, ADN comienza, si no me equivoco, con 18 asambleístas, y en el ejercicio, pues creo que terminan 26, me parece. Sí. Hubo varios cambios. En el caso de ganar cualquiera de estos dos partidos, pues que tenemos a RC y a ADN con gran mayoría también en la Asamblea Nacional y en el espacio del Ejecutivo, el que llega al poder va a tener también la mayoría, va a haber camisetazos, va a tener la mayoría en la Asamblea Nacional. El que llega al poder no tiene mayoría, porque acordémonos que el uno tiene 66 y el otro 67, y hoy una mayoría simple, corrígeme, me parece que es 72. 71, 72. Pero si logran los camisetazos... pero hasta que lleguen, no estoy diciendo que sea imposible, lo que quiero decir es que para el 24 de mayo que se posicionen, lo más probable es que logren las minorías hacer un bloque, porque esas transiciones no se hacen al principio, se suelen hacer después, porque el que se pertenezca al bloque va a tener más chances, como ser tan pequeños, de tener mayor representatividad en las comisiones y en el CAL. Eso básicamente creo que va a definir, primero, quién es el gobierno, definitivamente. Y segundo, la posibilidad de conversar con una u otro partido, pero como decía Stephanie, no llegan a ser bancada, y ver cómo se negocian las comisiones. Definitivamente eso es así, y yo creo que cada vez debemos transparentar más las negociaciones del legislativo. No es para nadie un secreto la estrecha relación que tuvo y la cercanía, la gente le llama el pacto, ¿no? Entre el presidente Noboa, el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Así fue como se repartieron al inicio del 2023 las comisiones, y además le entregaron al correísmo la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización. Entonces, eso es algo que también tenemos que los ecuatorianos estar preparados y muy vigilantes de cómo se dibuja ese tema de cara a el 24 de mayo, pues no, que ya sería cuando la Asamblea seguramente sesione unos 15 días antes, por el 15 de mayo, y el 24 pues ya la posesión del nuevo presidente. Y sabes que lo interesante, y sigo metiendo cuchara ya, es porque puedes estar a favor o en contra de Donald Trump, pero cuando él se posesionó, a los 3 minutos después de haber jurado, ya tenía las leyes hechas, los decretos escritos, y todo su equipo, de acuerdo a las diferentes secretarías de Estado que entraron con un equipo propio, con una agenda legislativa, ejecutiva, súper delineada, y todos entraron a trabajar. En un mundo perfecto, en una democracia saludable, anhelaríamos que todos los miembros de la Asamblea llegasen ya con sus preproyectos de ley para presentar, para ver. Eso sería, y el candidato que gane la presidencia, anhelarías que también su equipo legislativo ya esté hoy ya solo un poco revisando cuál va a ser la agenda legislativa, cuáles son las leyes, cuáles son los procesos para el día 1 comenzar a trabajar. Eso sería lo que uno será mucho anhela. pedir. Pero sería mucho pedir. Uno, a pesar de que la realidad a veces nos golpea, no podemos dejar de seguir anhelando y queriendo y esperando días mejores. Y incentivarlos a ellos a través de este tipo de espacios, ustedes que jóvenes que son los motores de esto, de que llegue este mensaje. O sea, realmente decirles, hey, pónganse desde ya a trabajar en una agenda legislativa país, porque realmente el problema siempre es que está el show, la trinca, una cosa y otra, el encontrón, y dejan de lado, priorizan sus intereses personales y partidistas por encima de la agenda país. Y la agenda legislativa que menciona Stephanie es una agenda país, independientemente del partido. Debería ser. Sentarlos al diálogo parece casi un imposible en este país. Y más aún con las burbujas digitales en las cuales estamos viviendo, en las cuales solo consumes tu verdad, mi verdad y la verdad. Existe. Entonces lo que sucede es que una vez que tú confirmas que esa es tu verdad, consumes editorialistas, líderes de opinión y la comunidad, especialmente la comunidad que se forma en Facebook y en redes, en las cuales solo te rodeas de gente que piensa como tú. Te es difícil encontrar consensos porque no sabes qué piensa el que está en la vereda del frente. Y lejos de construir estos puentes para los consensos, llega la polarización y el radicalismo, en la cual se incentiva a quemar y destruir el puente en vez de construirlo. Entonces cada vez más lo estamos viendo no solo en Ecuador, sino en el mundo entero.
En base a todo, y ya un poco más también analizando lo que decía Stephanie, de, digamos, yo estoy en mi partido, yo escucho solo lo que mi partido dice para ambos lados, ¿no? También hay mucha desinformación, y yo quería preguntarle a Stephanie, en redes sociales se han viralizado mucho estos ataques, fake news y demás. ¿Cómo deben gestionar los equipos de campaña esta situación para no perder la credibilidad que es tan importante? Y en la segunda vuelta va a ser más importante. Yo creo que cada equipo va a tener un equipo de contrainteligencia e inteligencia en el sentido de lo que hablábamos de la activación y desactivación del voto. Porque cada vez más vamos a ver piezas comunicacionales que se sienten y se ven como reales, pero no. Entonces, la habilidad de detectarlas antes de que se hagan virales para poder lanzar el famoso letrero rojo de falso es importantísimo. Y eso requiere de todo un equipo que esté constantemente a la búsqueda de esa información. Porque, por ejemplo, yo cuento lo que pasó hace 4 días, que yo lo vi recién falso hace poco. Cuando llega Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, el presidente Noboa sale al balcón, se lo recibe, y casi que inmediatamente después hay un comunicado falso del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las cuales decía que abrirían las puertas de las fronteras y todo venezolano que regresara iba a ser recibido con trabajo y bono. Era mentira. Pero claro, cuando se comienza a forwardear eso en todas las redes, el ciudadano de a pie dice, a ver, chuzos, si yo estoy preocupado porque no encuentro trabajo, ¿qué va a pasar cuando abran las fronteras y reciban a X miles de venezolanos? Lo cual era mentira, era un fake news total. Entonces, hasta que logras identificarlo, ponerle letrero de falso, hay 3, 4, 10, 50,000, 10,000, 5,000 flacos que sí se lo creyeron. Claro. Entonces, hay ciertas piezas comunicacionales que pueden afectar muchísimo la campaña si la campaña no tiene un equipo que pasa permanentemente monitoreando las redes, tratando de identificar las piezas que son fake y que pueden afectarte. También en esta segunda vuelta se habla mucho de estrategias, y esa pregunta quiero hacérsela a los tres. ¿Qué estrategias de alianzas podrían marcar la diferencia en el balotaje? Tan. Yo creo que esa pregunta está muy difícil para ambos partidos. Por un lado tenemos a Revolución Ciudadana, que históricamente se ha peleado bastante pues con la mayoría de los partidos que vemos hoy. Y por otro lado tenemos a ADN, que hasta la mañana de hoy, que tuvo la oportunidad de conversar con uno de esos asambleístas, en una entrevista mantiene esa narrativa que para mí no es momento de mantener, de el viejo Ecuador, donde va alejándose la oportunidad de alianzas, o hablando muy puntualmente mal de un grupo de partidos políticos que al final le va a hacer falta ganar ese electorado, le va a hacer falta esa alianza para el voto en la Asamblea Nacional. Entonces, no es momento para ADN de dividirse más. Ya el voto anticorreísta está bastante capitalizado como para continuar con este discurso. Y yo creo también que cuando hablamos de alianzas, de nuevo, no podemos dejar de soñar y anhelar por una democracia saludable donde todos pueden encontrar consensos, pero soy muy asidua a la data. ¿Qué nos dice la data? La información que vemos es que el voto, las alianzas especialmente, por ejemplo, el voto de Andrea González, que es un voto de un anticorreísmo duro, es un voto duro anticorreísta. Dudo mucho que se demoren 3 segundos los correístas de intentar apelar a ese voto. El voto de Isa, si bien es cierto, un voto con un número interesante, y digo interesante, pero recordemos que cuando Yacu sacó eso, lo vieron feo, como el meme de WhatsApp que dice mirada que juzga. Claro. No son los números... Peor después de la elección que Yacu había tenido, ¿no? No son los números robustos que tuvieron en su momento. Pero la data dice que la Sierra Centro en las últimas 4 elecciones suele votar por el contrario del correísmo. Más allá de lo que sea mi opinión, tu opinión, la data es pragmática. La data muestra que en las últimas 4 elecciones presidenciales, primera y segunda vuelta, más la segunda vuelta, la Sierra Centro, donde está el votante de Isa, suele votar por el contrario del correísmo. Entonces... a ver, es fácil decir 1 más 1 es 2, pero cuando llega a veces 1 más 1 es 10. Pero bajo el voto histórico electoral nos habla de esto. Así es.
hoy hemos visto, y para los que nos ven y escuchan, algo interesante del voto de indigenismo. A diferencia de las otras nacionalidades y de las otras comunidades, cada uno vota y el líder le puede decir por dónde votar porque el voto no es endosable. Así es. ¿Qué es lo que sucede con esta comunidad específica? Se reúnen en comunidad, deciden en comunidad por quién votar y es la única comunidad en Ecuador que tiene disciplina electoral. Eso significa, si la comunidad se pone de acuerdo y acuerdan que el voto es para X, todos van para X. Ajá. Pero hoy hemos visto a UNISA diciendo vamos a reunirnos para debatir, Sí, lo dijo pero hoy. ya vimos a Lulú hoy Tibán. día, a Lulú Sí. Tibán salió diciendo Que no. festejo que una mujer ha llegado a la segunda vuelta, como mujer siempre va a festejar eso, pero como mujer tampoco indígena no puedo aceptar lo Así que el es. correísmo ha hecho. Entonces, Sí. si bien es cierto, hay una disciplina para elegir en la comunidad indígena, la pregunta es ¿cómo van a llegar a ese consenso de decidir y ponerse de acuerdo a quién van a apoyar el voto? Claro. Sí, yo solamente antes de responder esa pregunta, estábamos con Stephanie viendo el tema de la mayoría y estábamos pensando en la asamblea pasada, pero recuerden que ahora tenemos 151 asambleístas y la mayoría simple es 77 y la calificada 101, así que... No hay ni chance. Ajá, no tienen ni chance. Entonces, realmente, bueno, eso con respecto al tema de la asamblea. Y con respecto a las alianzas, yo realmente creo que va a depender de la estrategia que cada uno de ellos realice. Y yo lo veo más enfocado en las decisiones que tomen más allá y en las cosas que hagan. Hemos visto a una Luisa González ocupando los espacios que Daniel Noboa no ha ocupado. La vimos en CNN, lo cual para mí fue, realmente no me lo esperaba. Al día siguiente de la elección, estuvo en uno de los canales más representativos del país, estuvo en Teleamazonas, dando una entrevista con Milton Pérez que la podía prácticamente le podía ir muy mal y estuvo ahí, mientras el presidente todavía no había dado declaraciones, sacó un comunicado y bueno, él después salió en la entrevista de Centro. Pero en líneas generales yo creo que va justamente ahí. ¿Qué es lo que van a hacer y cómo van a poder digamos, trazar esa estrategia para conquistar ese voto? Decía Stephanie, no puede haber voz más cantante en esa materia, que hay un voto imposible, ¿no? que quizás es muy difícil que pueda ser conquistado, ¿no? Los votantes y la narrativa de Andrea González es un voto imposible, si se quiere llamar, para el correísmo, entonces no van a ir por esa vía, pero sí con un voto blando, por ejemplo, que no está de acuerdo, que la está pasando quizás mal hoy en este momento, que siente que el gobierno no ha dado la talla o que no ha logrado satisfacer sus necesidades tan básicas e importantes como la seguridad o la economía, y está votando con el bolsillo. Y quizás ahí, entonces, el miedo de que vuelva a Correa quizás no le afecta tanto. Entonces, todas esas cosas son las que tienen que jugar los candidatos y los equipos de campaña para finalmente entender cómo se va a decantar el pueblo ecuatoriano en esta segunda vuelta el día 13 de abril. Entonces hay un gran desafío para esos equipos de campaña y sobre todo para nosotros como ecuatorianos. Yo creo que tenemos que tener muy claro cuáles son nuestras dos visiones de país que son la antítesis la una a la otra, o sea, son completamente opuestas. ¿Qué es lo que finalmente nosotros queremos para el país? Y en virtud de ello, pues tomar la mejor decisión. Ha sido, la verdad, un segmento muy enriquecedor. Vámonos a una breve pausa y luego continuamos con el final de este programa.
Para el cierre de nuestro podcast nos sumergimos en los desafíos y expectativas tras la jornada electoral. Con el análisis de nuestros expertos exploraremos cómo los resultados podrían redefinir el panorama político y social del Ecuador. Entonces, doctor, como un país claramente dividido en términos de apoyo regional, ¿cuáles son los principales desafíos internacionales que enfrenta el Ecuador y cómo debería el próximo presidente abordar estas divisiones para fortalecer las relaciones exteriores? Se fue a lo exterior la pregunta, pero no puedo dejar de mencionar lo local, es decir, lo que le preocupa al ciudadano de a pie, la situación que mencionaba de enero como el mes más violento, que mencionaba Cecilia. El 28, hoy la última encuesta de NEMDU nos dice que 28% de los ecuatorianos están en pobreza, más de 5 millones de personas en pobreza, ¿sí? Y más de 2 millones en pobreza extrema, lo cual quiere decir que es apremiante que se generen focalización de políticas públicas en todas las aristas, en educación, en salud, en seguridad y por supuesto en la tan anhelada reactivación económica. Y partiendo de ahí, creo que en esa reactivación económica es donde tenemos que poner los ojos si hablamos de política exterior. Porque necesitamos inversión extranjera directa, porque necesitamos generar el escenario propicio, la institucionalidad necesaria, la seguridad jurídica pertinente para que esa inversión extranjera llegue, para que esa inversión extranjera genere empleo. ¿Sí? Hoy 7 de cada 10 ecuatorianos está en el subempleo. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos y para ello hay que dinamizar la economía y para ello hay que ponerle atención y un foco muy importante a ver qué está pasando en el IES, a ver qué está pasando con la deuda pública y trabajar muy de cerca con los distintos organismos multilaterales si se quiere para revisar cómo está incluso la deuda con ellos y en base a ello ver cómo vamos a salir de ese bache. Entonces en línea a eso yo creo que la postura y la política exterior debe dejar en este país de ser de gobierno y debe pasar a ser una política de Estado. El Ecuador es un país en crisis y vamos a seguir en crisis. El siguiente gobierno no lo va a solucionar. Entonces, como vamos a seguir en crisis, la política exterior debe estar enfocada, la política económica y la política exterior debe estar enfocada a largo plazo para que se solucionen esas crisis. Entonces, ¿cómo va a estar la balanza de pagos? ¿Cómo vamos a trabajar con nuestros socios comerciales? No podemos tender solamente a China o solamente a Estados Unidos. Tenemos que tener una diplomacia y una política exterior y un comercio exterior que pueda priorizar nuestra balanza de pagos, que pueda priorizar nuestras exportaciones y nuestras importaciones y no una política, como decía, jamás ideológica, primero que todo. No puede ser nuestra política exterior cargada de ideología, no puede pasar eso. Lastimosamente ya ha pasado. Y por otro lado, debe poner sobre la mesa los intereses nacionales. Entonces, hay un gran desafío. No quiero que se acabe el programa sin hablar del tema de migración, que también es un tema muy complejo. Y recordemos que tenemos 30.000 migrantes estadounidenses que van a venir y que van a aumentar la tasa de desempleo. Y que van a aumentar, Cecilia, porque el año más grande, el año donde la mayor cantidad de ecuatorianos fueron deportados fue en el 2022, si no estoy mal. Ya 2022, cerca de 18.000. Se espera, el año pasado fue menos, y se espera que este año aumente, porque Trump está obviamente generando todas estas políticas migratorias contundentes. Entonces en el 2025 va a aumentar eso. Hay que ver cómo vamos a tratar a esos migrantes. El presidente Noboa ya ha dado unas luces de qué es lo que va a hacer él hoy en funciones, pero sin duda alguna creo que los desafíos están en que la inversión llegue, que los acuerdos comerciales se den y que generemos la inversión que el Ecuador necesita, la atracción de la inversión que el Ecuador necesita. También hablamos de la polarización evidente, ¿no? En el país y ante este fenómeno en las provincias, ¿qué estrategia de comunicación debería implementar el próximo gobierno? Quizás no para unificar el país, porque como mencionamos, en un sueño una democracia saludable es como complicado, pero sí para manejar estas expectativas en diferentes sectores sociales. Yo creo que somos un país chiquito, biodiverso y bien diverso. Con esto en mente, cada candidato lo que suele hacer en general, no solo en presidenciales, es identificar no solo la región, porque los manabitas y los guayacenses somos
somos parecidos pero no somos iguales, lo mismo Esmeralda, Sierra Centro puedes tener un Chimborazo, Tungurahua, pero también puedes tener Azuay, en la Amazonía no puede, Napo y Pastaza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada uno tiene un lenguaje importante, cada uno tiene necesidades. Cuando hablamos de agricultura podemos hablar en el agro, de la parte del oro de banano, pero también tenemos que hablar del agro en otras partes del país, donde en la Sierra Centro hablamos de los temas, las problemáticas de la Sierra Centro, como el agua es importante, que no es el problema de la costa. Entonces, solo generalizar en temas de vamos a hablar de agro. No, hay que identificar. ¿De qué agro estamos hablando? Estamos hablando de las necesidades puntuales del agro como Sierra Centro. Cada provincia tiene sus necesidades y cada provincia tiene una situación no solo geográfica, sino socioeconómica diferente. Así como en la costa el impacto de la delincuencia, el narcotráfico, está impactando, no le puedes decir a la Sierra Centro y a la Amazonía que no están siendo impactadas por la delincuencia, pero la delincuencia es diferente. Su sentido de inseguridad es... Uno siempre tiene a esta amiga que tiene las palabras precisas en el momento preciso. Y cuando me escuchó en una entrevista me dijo, Stephanie, tienes que entender algo. En piscina inflable, en jacuzzi, en piscina olímpica o en mar, si te ahogas tienes la misma sensación. Entonces, cuando yo digo es que la inseguridad es diferente, el sentir de la inseguridad es igual, pero hay la inseguridad de que te roban, hay un secuestro express en una parte del país, a los asesinatos y la violencia en la costa. Entonces, solo para volver a tu pregunta, creo que es importante un mapeo nacional donde van a identificar qué edades tienen los votantes, si son hombres, mujeres, qué edades tienen, qué actividades tienen, y conforme a eso intentar hacer una comunicación. Hoy en día con las redes sociales y los algoritmos puedes llegar mucho más fácil y más directo a cada uno de los segmentos, y eso normalmente se le dice el microtargeting, en la cual puedes llegar exactamente con el mensaje adecuado de acuerdo a la provincia, ciudad, género y edades. Pero eso cuesta mucho, ¿verdad? Sí. Pero ahora sabes que con la inteligencia artificial el otro día todo. Pero lo que pasa es que una amiga pero que te autosegmenta. Pero te autosegmenta, pero el problema es que para todos los que son emprendedores, y yo soy emprendedora también, y tengo un negocio ahí en Instagram, entonces yo dije, pero esto es facilito. Tú aplastas para promocionar y te dice dónde quieres promocionar, y tú pones dices cuánto, no es tanta platita, y ya está listo. Claro. Y esta persona especialista me decía, eso es como el tip of the iceberg. Arriba hay todo un sistema profundo. Me decía, el solo hecho que te compares con toda mi carrera y mi expertise pensando que un botón te va a hacer, me ofende. Le dije, tienes todo el ratón, retiro lo dicho. Pero sí, hay toda una estrategia digital importante y profunda. Hablando precisamente de estrategias de marketing de redes, Cecilia, considerando la distribución geográfica, la diferencia de edades, como bien lo mencionaba Stephanie, ¿qué tácticas de marketing político deberían implementar los candidatos para que puedan ampliar esa base de apoyo en la segunda vuelta y asimismo cumplir con las expectativas de sus electores? Bueno, primero quiero aclarar que yo no soy experta en marketing político, sino en comunicación política, que son dos aristas distintas. Y es importante aclararlo porque tampoco quiero dar información pues que no es la más correcta. Sin embargo, yo sí creo que las redes sociales es una estrategia fundamental al momento de hacer campaña hoy en día, pero como lo dije al inicio y me voy a mantener en esto, el territorio no es negociable, hace falta visitar un poco el puerta a puerta y conocer las necesidades de cada sector. El ciudadano de hoy quiere sentirse escuchado, mucho más en la ola de inseguridad, en la ola de desempleo en la que nos vemos desenvueltos. Yo no quiero ver a mi presidente como una estrella, que creo que es lo que un poco ha pasado. Yo quiero verlo como una persona cercana, capaz de escucharme y de reconocer mis necesidades, porque de esta forma me está demostrando que es capaz de solventar una solución. Si simplemente me acerco a él a través de una red social donde tiene eslogans muy atractivos, pero poco, es mucha forma y poco fondo. Y yo creo que a estas alturas de la campaña ya no queremos eso, ya estamos a nada de las próximas elecciones decidiendo quién va a ser el presidente.
Y hay una diferencia importante, y aquí sí voy a ser categórica, entre la comunicación gubernamental y la comunicación política. La comunicación política quiere vender una idea y quiere ganar votantes. La comunicación gubernamental necesita informar, y un presidente que está en gestión o que lo ha estado necesita combinar ambas. No puedes darme solo de una, necesito consumir las dos para poder generar credibilidad contigo. En cuanto a estrategias de comunicación política, creo que tiene que combinar un poco más de la comunicación gubernamental, es decir, datos más específicos acerca de las soluciones que ha podido plantear, para generar la credibilidad y este contacto con la población, que entonces le dé su voto confiado, porque no sea solamente un voto anticorreísta, sino un voto confiando en la calidad del candidato. Si tendrían que elegir un solo tema, un solo elemento que define esta segunda vuelta, ¿cuál sería? Empezamos por Cecilia. Un solo tema, qué difícil esa pregunta. Yo voy a decir que hoy en día los números, puntualmente la economía. Si tú me dices que se va a reactivar la economía y lo puedo visibilizar desde el bolsillo, te voy a dar mi voto. Ok. Doctor. Qué pregunta. Yo creo que yéndonos, yo creo que el metro cuadrado de la gente es lo que más importa. Y yo creo que eso lo va a definir. Y yo meto en el metro cuadrado mi economía, mi seguridad. Pero eso es solo uno. Bueno, entonces el metro cuadrado. Ya el metro cuadrado, ahí meto todo. Okay. Stephanie. Chuzo, no se puede. Uno y medio. Estoy totalmente de acuerdo, es que estoy como pito, colorito. Sí, seguridad, economía, definitivamente. Sí. Pero después pienso, ¿qué pasa si se calientan las calles? Coloquialmente se habla de calentar las calles cuando hay un acto deliberado de exacerbar la inseguridad en las calles. Entonces le decimos calentar las calles en la coloquialidad de la comunicación política y de política. ¿Qué pasa si hay un evento que se calientan las calles y mañana aparece un atentado, algo en el país? La inseguridad comienza a ser el tema número uno relevante. Pero si no hay ese calentado de calles, la economía, el trabajo y tener platita en el bolsillo se mantiene en el número uno. Pero de nuevo, si hablamos de anhelar, yo anhelara que estuviésemos diciendo los temas van a ser salud, educación. 170,000 chicos se gradúan de colegios fiscales y solo hay 35,000 cupos. ¿Por qué no estaríamos pensando cómo vamos a hacer para que los chicos? Entonces, sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Es economía, es inseguridad, a menos que exista un episodio de algo que exacerbe la opinión ciudadana sobre el tema A o el tema B. Realmente ha sido un debate enriquecedor. Agradecemos la presencia de ustedes, de nuestros invitados en este análisis y obviamente a nuestra audiencia por acompañarnos. Nos vemos en una próxima emisión para seguir desglosando el panorama político del país. Hasta pronto. Chao. Perfecto.